Vamos a ir a la palabra del Señor mientras le invito a que busque el texto bíblico que vamos a exponer hoy en Mateo capítulo 16, verso 21 al 28. Mateo capítulo 16, versos 21 al 28. El nombre de esta predicación es Toma tu cruz y sigue a Cristo. Vamos a leer en el nombre del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás mirando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos esta mañana que tú puedas hablarnos a cada uno de los que estamos aquí. Sean nuestros sentidos, Señor, despiertos, atentos a lo que tú quieres decirnos, Señor. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero leer algo extenso, más de lo que yo leo como introducción, pero me parece interesante, y este es un extracto respecto de la historia de cómo empezó el protestantismo aquí en Chile. Don Arturo Oyarzún es un interesante librito intitulado Reminiscencias históricas de la obra evangélica en Chile, y suministra datos interesantes que consignaremos aquí. Dice: en 1845 llegó a Valparaíso, 1845, el doctor don Manuel Trumbull, después de su largo viaje de 137 días. Su primer culto lo celebró en inglés, a bordo del Mississippi, buque que lo había traído a Chile, y continuó celebrándolos ya en otras embarcaciones, ya en las casas particulares de algunos creyentes ingleses o norteamericanos. Su misión al principio se limitaba a la población de habla inglesa, pero una vez que se aprendió el castellano, fundó un periódico titulado El Vecino, que apareció en 1848, en el que empezó su propaganda religiosa, refutando los errores del romanismo. Visitaba periódicamente la ciudad de Santiago, pero en 1861 los interesados en el Evangelio dieron pasos para tener un pastor, y esto se hizo que fuera don Nathanael Gilbert. La venta de Biblias que efectuaba dio origen a una pastoral lanzada por el arzobispo Valdivieso en 1858, prohibiendo bajo severas penas canónicas que se leyesen y aún se poseyesen los libros que se habían introducido al país, declarando peligrosa su lectura. El doctor Trumbull contestó en los diarios de Santiago a la pastoral del arzobispo, quien a su vez encargó al presbítero don F. Martínez Garfias la defensa de la iglesia. Este fue el primer encuentro entre el catolicismo y el romanismo en Chile. El artículo 5 de la Constitución declaraba del Estado a la religión católica apostólica romana, con exclusión de ejercicio público de cualquier otra. Es decir, solo existía la religión católica romana en la práctica. Los elementos liberales no podían consentir en que el derecho de profesar libremente cualquier otro culto no existiese en un país tan progresista en aquel entonces.
De modo que libraron una feroz batalla con los clericales y en el año 1865 vino la ley interpretando la Constitución, la cual en su artículo primero establecía que los que no profesaban la religión católica podían practicar su culto dentro del recinto de sus templos. El doctor Trumbull, al ver que había llegado la posibilidad de celebrar cultos en castellano, consiguió el envío de otro misionero, el señor Alejandro Merwin, quien llegó a Chile en 1866 y se radicó en Santiago para ayudar al señor Gilbert, empezando la predicación, y en 1868 se fundó la primera iglesia evangélica en la costa occidental de Sudamérica. Obviamente el catolicismo no se conformó con esto. Dice, el arzobispo intentó hacer clausurar los locales de culto, moviendo todos los resortes que estaban a su alcance, y como no lo pudo conseguir, organizó una procesión de desagravio, la cual se dirigió a la casa del señor Gilbert, y después de apedrearla, la rociaron con agua bendita. Los primeros evangélicos chilenos tuvieron que sufrir mucha persecución. El arzobispo ordenó a los párrocos que redoblasen sus esfuerzos contra el protestantismo, y desde entonces se habían continuamente procesiones y se celebraban misiones que excitaban al pueblo para los llamados o contra los llamados herejes. El señor Gilbert era insultado de la manera más soez, apedreado en las calles, y a veces no podía salir a comprar los alimentos necesarios para su familia porque los fanáticos rodeaban su casa lanzando amenazas de muerte. De los convertidos decía la gente que eran personas que habían vendido su alma al diablo por una suma de dinero que los protestantes les facilitaban, y a la casa del señor Gilbert muchas veces llegaban personas dispuestas a efectuar ese negocio. Cuando un evangélico salía a la calle, era el hazmerreír de todos, y el comentario alegre o perverso de los vecinos, todos los miraban como seres dignos de lástima, pues creían en la infinidad de sandeces que los curas decían contra ellos desde el púlpito. Muy parecida fue la lucha en Valparaíso, en Talca y en otras partes donde se inició la predicación, la cual siempre tuvo ricos frutos de almas que se disponían a venir al Señor. Aquí hay un incidente que incluso fue muy serio, con esto ya termino. En Santiago se extendió la obra por distintos puntos de la ciudad. Abrió un nuevo local el señor Lucio Smith, al cual acudió mucha gente las 2 primeras noches, pero cuando se estaba celebrando la tercera reunión, el local fue invadido por una turba que se precipitó contra los dirigentes del acto. Las mujeres que se hallaban presentes fueron víctimas de atropellos y ultrajes. Una de ellas, con un niño en los brazos, fue arrastrada del cabello y maltratada. El niño murió poco después a consecuencia de las contusiones. Como 20 personas fueron heridas y otras tantas golpeadas, entre ellas el señor Smith. Los forajidos saquearon el local y quemaron en la calle los muebles, Biblias, folletos y todo cuanto había. Estos hombres, iglesia, en su contexto, tuvieron luchas particulares, pero fueron capaces de tomar su cruz y seguir a Cristo. La pregunta que espero podamos resolver esta mañana es: ¿estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿Estamos nosotros tomando nuestra cruz cada día y siguiendo a Cristo? ¿O la verdad que estamos demasiado cómodos? Vamos al punto 1 de nuestra predicación. El plan de Dios no acepta sugerencias. Deme un segundo. El plan de Dios no acepta sugerencias. En los versículos previos a lo que leímos, nos encontramos con la declaración del apóstol Pedro. En 16:16, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, frente a la pregunta del Señor Jesucristo de quién pensaban que era Él. El Señor le responde en 16:17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta declaración del apóstol Pedro, no fue producto de su análisis, fue una revelación directa de Dios Padre. Pero lo que nosotros leemos hoy día como texto base para nuestra predicación
acusa que en Pedro probablemente esto causó algo de orgullo y exceso de confianza, como vamos a leer posteriormente. Mira lo que el Señor señala en el versículo 21. Esto es fundamental no solamente para los apóstoles que lo escucharon, sino para la iglesia de todos los tiempos. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como he dicho antes, esto es fundamental. Es la primera vez que el Señor habla de esto directamente. ¿Y por qué es tan importante? Porque se relaciona directamente con la consumación del plan de redención. El Señor estaba hablando de su muerte, de su resurrección y también del dolor que Él iba a sufrir. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: yo voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar. No sé si logra distinguir, pero eso es algo elemental y básico del Evangelio mismo. Y podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los corintios respecto de lo que es el Evangelio. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, cuando Pedro tenía una intención de oponerse a que el Señor fuese entregado, se estaba oponiendo al plan de Dios. Amén. Esta declaración parece que fue subestimada por Pedro, porque ¿qué hizo él? Y lo leemos en el verso 22, dice: tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió y le dijo: no lo permitas, Dios Señor, eso nunca te acontecerá. El gran acierto teológico que Pedro había tenido previamente, parece que lo había confundido de cierta manera, porque ahora estaba contradiciendo a su maestro y contradiciendo la palabra del Señor. Amén. Un segundo que se me cerró la hoja. Un comentarista dice: Pedro cree saber mejor que Jesús lo que le convenía al maestro y le insinúa que tenga compasión de sí mismo. Si miramos en perspectiva, esto es pasar de ser un instrumento de Dios a querer transformarse en un impedimento a su plan. ¿Imagina usted, iglesia, los alcances si los deseos del apóstol Pedro se hubiesen llegado a cumplir? ¿Usted logra proyectar eso? La iglesia no existiría como tal, porque si el Señor hubiese salvaguardado su propia vida, nosotros aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No se hubiese salvado Pedro, no se hubiese salvado la iglesia primitiva, no se hubiese salvado la iglesia y los creyentes que se han salvado en estos más de 2000 años, y nosotros tampoco nos hubiésemos podido salvar. Era algo bastante serio lo que Pedro estaba proponiéndole al Señor. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Ahora, de manera más particular, ¿no? Podemos también mirar este texto a la luz de nuestra propia experiencia. Y si en alguna oportunidad Dios nos ha usado como instrumentos en sus manos, eso no nos da la facultad de posteriormente establecer nuestros propios términos. Y ahora, ¿cuál sería nuestro contraste? Sería lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo dicho por Dios en su palabra, para cualquier creyente, como se supone somos nosotros, está para ser obedecido. Amén. No cuestionado. Pedro estaba cuestionando lo dicho por el Señor. Muchas veces nosotros también estamos en algún punto de ser usados por Dios y luego pensamos que tenemos un punto de vista mejor incluso que el que podría tener la palabra, y tenemos que nosotros cuidarnos de aquello. La reacción del Señor Jesucristo no se hizo esperar, como hemos leído en el verso 23, dice: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Se imagina?
Unos versículos antes, el Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿sí? No te lo reveló carne ni sangre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora mismo le estaba diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Quién sino Satanás mismo es, o era más bien, el más interesado en estorbar el plan de redención de Dios? Y se valió, iglesia, de uno de los más cercanos del Señor Jesucristo. Amén. Del mismo apóstol Pedro. Warren Wiersbe comenta, ¿cuál fue el error de Pedro? Estaba pensando como hombre, porque la mayoría quiere escapar del sufrimiento y de la muerte. No tenía la mente de Dios en este asunto. ¿Dónde hallamos la mente de Dios? En su palabra. En su palabra. ¿Quiere usted conocer lo que Dios piensa? Tiene que conocer la palabra del Señor. Es muy importante lo que el Señor objetivamente le dice a Pedro, porque lo contrastamos con la intención de Pedro, con esta acción aparentemente buena de querer resguardar al Señor, de querer cuidar a su maestro. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando enfrentamos situaciones complejas y difíciles, este podría ser un buen lente para mirar la situación. ¿Estamos pensando en las cosas de Dios o estamos pensando en las cosas de los hombres? Es un buen parámetro, iglesia, para el examen personal. ¿Cómo estamos resolviendo hoy nuestras disyuntivas? Cuando hay algo que Dios nos dice en su palabra, pero nosotros muchas veces creamos un matiz más aceptable, otra forma de hacer las cosas, diferente a lo que la palabra nos enseña. Estamos pensando ciertamente como piensan los hombres. Es, por lo tanto, imperativo y necesario que pensemos en las cosas de Dios antes de pensar en las cosas de los hombres. Y debemos hacer un esfuerzo intencional, iglesia, por pensar bíblicamente. Y usted no va a pensar bíblicamente solo oyendo los sermones del día domingo. Usted necesita invertirse en el conocimiento de Dios y de su palabra. Esto requiere una inversión. De otro modo, hermano, si tú no estás dispuesto a invertirte en la palabra del Señor, el mundo y la información que el mundo tiene, que es vasta y que está por todos lados, va a terminar consumiéndote. Va a terminar influenciando tu forma de pensar. Y vas a estar no poniendo la mirada, como dice la Reina Valera, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este actuar de Pedro, esta situación que se da de manera muy personal entre el Señor Jesucristo y Pedro, el Señor la amplifica para traer una enseñanza y la amplifica para enseñársela al resto de los discípulos. Y ahí está nuestro segundo punto, que yo he denominado un llamado absoluto. En el verso 24 leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Debe llamar nuestra atención el hecho que estos hombres ya habían seguido al Señor. De hecho, hasta este punto le estaban siguiendo. No eran nuevos discípulos. Habían estado permanentemente con el Señor. Y el Señor con todo le dice, entonces le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El énfasis del Señor Jesucristo estaba en un llamado a seguirle no solo hasta ese preciso momento, sino hasta a seguir haciéndolo, ¿no? Y lo que iban a enfrentar ellos era el arresto del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo y posteriormente todo lo que se nos relata en el libro de Hechos respecto de la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio que ellos mismos iban a protagonizar. Por lo tanto, tenían que tener estas palabras muy en cuenta. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El discipulado necesariamente tiene un componente de negación, un componente de tomar nuestra cruz y de seguir
al Señor. El desafío de seguir al Señor para ellos no terminaba allí, como tampoco termina para nosotros hoy, o no es algo del pasado. Y llegaremos hasta el final, iglesia, solo en la gracia del Señor, enfrentando cualquier adversidad que el camino nos pueda preparar. Podríamos decirlo de otra forma: debemos seguir a Cristo. Es siempre una tarea del hoy. ¿Sí? Es siempre una tarea del hoy. Recuerdo, muchas veces escuchaba testimonios en la iglesia de las grandes cosas, de los grandes avivamientos, entre comillas, de las grandes obras que se habían hecho en el pasado. Y todo lo hecho en el pasado damos gloria al Señor por ello. Pero el discipulado es de hoy. Hoy tú tienes que mostrar que eres un discípulo del Señor. Lo que hayas hecho en el pasado, gloria al Señor por ello. Pero hoy es el día, hoy es el momento de ser discípulo de Cristo. Hoy es el momento de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Por lo tanto, la pregunta que sigue es: ¿estamos actuando hoy como discípulos de Cristo? Es una pregunta que tú debes responderte a la luz de esta enseñanza. ¿Eres realmente hoy un discípulo de Cristo? No me hables del pasado. No me hables de lo que hiciste hace 10 años, hace 5, hace 2. Pregúntate a tu propia alma: ¿eres hoy un discípulo de Cristo? Si la respuesta es no, si el Espíritu te confronta y tú dices: no, yo no soy un discípulo de Cristo hoy, tienes que retomar tu discipulado con el Señor. Tienes que volver a negarte a ti mismo, tienes que volver a seguir al Señor, tienes que volver a tomar tu cruz y seguir al Señor. ¿Qué significa entonces venir en pos del Señor? Negarse a sí mismo, tomar la cruz. Negarse a uno mismo, dice otra vez Warren Wiersbe, no es negarse a cosas. Quiere decir entregarse por completo a Cristo y participar en su vergüenza y su muerte. Tomar la cruz no quiere decir acarrear cargas y problemas. Conocí a una señora que me dijo que el asma que padecía era una cruz que debía cargar, comenta este autor. Tomar la cruz significa identificarse con Cristo en su rechazo, vergüenza, sufrimiento y hasta muerte. En Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, el apóstol Pablo escribe: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Se da cuenta el compromiso que esto demanda? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Según este texto, ¿no? Tenemos que nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, presentarlo como sacrificio al Señor. De otro modo, nos vamos a terminar adaptando a este mundo. Vamos a terminar adaptándonos a los valores de este mundo, a la forma de pensar de este mundo. Y cuando tú te adaptas a la forma de pensar del mundo, ¿sabes lo que sigue? Te terminas comportando también como se comporta este mundo. La esencia del discipulado, iglesia, es seguir a Cristo, seguir sus pisadas. ¿Y cómo se evidencia eso? En que su carácter está siendo cada día más visto en nosotros. Negarse a sí mismo también es supeditar nuestras vidas al Señor. Y en consecuencia, nuestras decisiones siempre son sometidas a lo que el Señor diga. Pensaba yo en Mateo. ¿Recuerda usted la historia de Mateo? Un publicano, enemigo, un judío que servía al imperio romano. Por lo tanto, era muy mal mirado. Por eso el Nuevo Testamento dice publicanos, pecadores y prostitutas. Estaba mirado por el pueblo judío desde esa perspectiva. Y este hombre, cuando el Señor lo llamó, dejó el banco, ¿cierto?, de donde él cobraba, el sitio donde él cobraba, y siguió al Señor inmediatamente. Es un ejemplo radical de las cosas que él se negó.
Muchos de los discípulos del Señor eran también pescadores. Dice que dejaron sus redes para seguir al Señor, dejaron sus trabajos en ese momento para seguir al Señor. ¿Y qué decir de lo que hablábamos la semana pasada respecto del apóstol Pablo, que en camino a Damasco era un empedernido perseguidor de la iglesia y dejó esa tarea para transformarse en el apóstol a los gentiles? Todos estos hombres se negaron a sí mismos para seguir al Señor, pero con todo era una tarea que debían seguir haciendo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta la muerte. Y eso no es distinto para cada uno de nosotros hoy. Nosotros tenemos una lucha diaria, hermanos, con negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Hasta ese momento va a durar nuestra lucha. Tomar la cruz era una experiencia que los discípulos entenderían, y el destino inapelable de aquel que tomaba la cruz era morir. Dice un comentario: transportar la viga horizontal en camino a la crucifixión, donde el palo vertical ya estaba plantado esperando a la persona condenada. Significaba, escuche bien, porque esto es un comentario de contexto, pero esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Significaba soportar la burla y el escarnio a lo largo de un sendero que conducía a la muerte como criminal condenado. La crucifixión era la peor forma de muerte por un crimen, la máxima pena romana aplicada solamente a las clases sociales más bajas y a los esclavos. La sola mención de ella causaba horror, dice el comentario cultural de la Biblia. Warren Wiersbe comenta también respecto de esto mismo: hoy la cruz es un símbolo aceptado de amor y sacrificio, pero en los días era un horrible método de pena capital. Los romanos ni siquiera la mencionaban en la sociedad. Es más, no se podía crucificar a un ciudadano romano, reservaban esta muerte para sus enemigos. Imagine la reacción de los discípulos del Señor frente a tal invitación. El Señor les estaba invitando a seguirle, a negarse y a tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Qué cara habrán puesto estos discípulos? Tal vez las caras que estoy viendo en muchos de ustedes hoy. No es una invitación al éxito, no es una invitación a ganar, no es una invitación a ser una persona reconocida por los demás. Es una invitación básicamente a morir. Y es una invitación a morir en un sendero difícil, donde va a haber contradicción, donde va a haber luchas, donde va a haber escarnio, donde van a haber traiciones, falsas acusaciones, donde vas a caerte tú también. Es un camino difícil. Mientras desde el punto de vista humano, representado por el apóstol Pedro, lo bueno era preservar la vida, ¿no? Eso era lo que quería Pedro, preservar la vida de su maestro. El Señor no solo dice que Él va a ser quebrantado, lo que leíamos en el primer versículo, sino que todo aquel que quisiera seguirle a Él también iba a experimentar quebranto, si verdaderamente eran discípulos de Él. Es una invitación a sufrir por la causa del Señor. Hemos hablado del sufrimiento en otras oportunidades hace poco. Y debemos entender que el sufrimiento es parte de nuestro caminar. Algunos contrastes evidentes respecto de este versículo que quisiera compartirles a modo de aplicación. El pecado reina en el mundo, iglesia. Tomé esta lista de Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chisme, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. En cambio, el Señor nos llama a nosotros a venir en pos de Él, a imitar sus pasos, a imitar su santidad. La realización personal es el sueño que todos quieren alcanzar. En cambio, el Señor nos invita a
negarnos a nosotros mismos. Nadie quiere envejecer, nadie quiere sufrir, nadie quiere enfermar, mucho menos nadie quiere morir. Y el Señor nos está invitando a tomar nuestra cruz y seguirle hasta la muerte. Así como los que crucificaba el gobierno romano debían llevar su propia cruz, en un sentido espiritual, Pedro también debía llevar su carga. Esta era distinta de la cruz del Señor, así como la de que Jesús significaba los padecimientos que debía sufrir en obediencia al Padre. La de Pedro implicaba los sufrimientos que vendrían por seguir fielmente al Señor. ¿Habrán sufrimientos por seguir fielmente al Señor este año 2024 para ti, iglesia? Probablemente habrá sufrimiento, habrá situaciones difíciles. El verso 25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Salvar la vida sin un propósito trascendente es perderla. Y perder la vida por un propósito trascendente como el Señor Jesucristo dice es hallar la vida. Y esto yo creo que no es solo en un sentido celestial o eterno, sino también en un sentido terrenal. Quizás algunos de nosotros, de los que están aquí, van a ser considerados en el futuro el gran honor y gran honra de morir por Cristo. No lo sabemos. Entonces hallarán la vida. Pero la experiencia probable, y también otra vez de la mayoría de los que estamos aquí, es que en nuestra cotidianidad aceptemos el desafío de invertir nuestras vidas en el Señor. ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se ve una vida invertida en el Señor? Busca al Señor, ora, lee su palabra, escudriña. No solo la lee, no solo se informa, sino que se somete a ella. Ama a Cristo y a su iglesia. O si lo quiere escuchar de otra forma, ya no vive para sí. Vive para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, iglesia, tenemos vidas que atender. Y ahí yo sé que muchas veces se produce nuestro conflicto interno. ¿Qué quiero decir? Tenemos cuentas que pagar, tenemos familias que sostener, hijos que educar, pero no debemos dejar que nada de eso nos desoriente del vivir para Cristo. De hecho, es más, creo y estoy seguro que en tanto nosotros vivamos para Cristo, estaremos mejor capacitados para lidiar con todas esas otras cosas. ¿Me escuchó? Creo que en tanto nosotros más nos invirtamos en el Señor y demos nuestras vidas al Señor, vamos a estar mejor capacitados para nuestra economía en el hogar, para educar a nuestros hijos, para el sostén, porque la palabra del Señor es la que nos da el norte claro por dónde dirigirnos. Es la que corrige nuestro camino, es la que nos hace más sabios, iglesia. Y muchas veces estamos nosotros improvisando frente a los problemas. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento y aplicación de la verdad de Dios. El verso 26, y ya estamos terminando, dice: pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué vale invertirnos en propósitos terrenales al costo de nuestras almas? Esa es la pregunta. La NTV dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Cómo están nuestras prioridades, iglesia? Las prioridades son objetivas, se manifiestan. Yo puedo decir que amo a Cristo, pero si mi actuar no lo demuestra, Cristo no es mi prioridad. Amén. Yo puedo decirlo, puedo cantarlo, puedo gritarlo, pero si mis actos diarios no lo demuestran, es solo una idea en mi mente. Las prioridades son objetivas, se manifiestan. Las prioridades dicen relación con donde tú inviertes tu dinero, tu tiempo, tu energía, dónde están tus planes, también tus sueños. Eso también refleja tus prioridades. Y lo que sucede es que
Si nosotros invertimos el orden correcto, estamos en problemas. Debemos enmendar. Si tú hoy día estás en esta posición que Cristo no es tu prioridad, tienes que enmendar, iglesia, tienes que corregir, tienes que arrepentirte. Tienes que venir al orden que Dios nos da en su palabra. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El Señor vuelve, no sabemos el día ni la hora, ni el mes. Hubo un pastor que dijo que él sabía el mes. No, el mes tampoco lo sabemos. Y será un tiempo de gloria y recompensa para quienes le siguieron. ¿Y cómo se manifiesta en este texto aquellos que le siguieron? Aquellos que tomaron su cruz, siguieron en pos de Él, se negaron a sí mismos y murieron confiando en Él. Murieron confiando en Él. Hay un antiguo himno, parece que no es primera vez que lo digo. Ese antiguo himno dice: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Digo amén a eso. No vale de nada estar casi creyendo. Tienes que creer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente en el Señor Jesucristo y en su obra para alcanzar salvación. En cambio, para quienes le ignoraron y dieron la espalda al Señor Jesucristo, aquellos que se burlaron, ¿cierto? Muchos se burlan, dicen que nosotros tenemos un amigo imaginario, que todos los que tenemos una religión tenemos un amigo imaginario. Bueno, este amigo imaginario transforma vidas. Este amigo imaginario nos hace nacer de nuevo, nos da un propósito eterno. Será un tiempo para todos aquellos que se burlaron e ignoraron de juicio y castigo. Por eso el texto dice: entonces recompensará a cada uno según su conducta. Finalmente el verso 28, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Este versículo muy probablemente se refiere a los testigos de la transfiguración que vienen en el próximo capítulo. Gustar la muerte era una expresión judía para hacer referencia a la copa de la muerte, a morir. Y en estas palabras Jesús se refirió específicamente y en singular a su gloriosa transfiguración que ocurrió solo 6 días después. Por eso dice el texto que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es decir, estos hombres, estos 3 discípulos que estuvieron efectivamente en la transfiguración, vieron al Señor glorificado, vieron una anticipación. Es la explicación que la mayoría de los teólogos serios sostienen al respecto. Quiero terminar con esto, iglesia. Sigue esforzándote. Por el hecho de haber cometido algunos errores al ir siguiendo la ruta del peregrino, no hay motivos para que uno renuncie al intento de vivir la vida cristiana. Se dice que Edison realizó 9.000 experimentos antes de conseguir el éxito de inventar la batería eléctrica. Un amigo le dijo: me parece que esto es perder el tiempo. Pero Edison replicó: no hay nada que sea una pérdida de tiempo si lleva al éxito. Ahora sé que hay 8.999 cosas que no debo hacer en el futuro para lograr ciertos resultados. Cuando le preguntaron al escritor Riley el secreto de su éxito, contestó: la goma de borrar que hay en el extremo del lápiz. Y tenemos algo mucho más poderoso que una goma de borrar. Amén. Los grandes santos de Dios no se forman fácilmente, sino mediante un gran esfuerzo, dolor y repetidos fracasos. ¿Lo escuchó bien? O saquemos la palabra grandes para que todos podamos estar allí. Los santos de Dios no se forman fácilmente, sino mediante un gran esfuerzo, dolor y repetidos fracasos. De cara a este año 2024, iglesia,
recordemos esto siempre. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz y seguirle. No será fácil, pero ¿sabe qué? No es imposible. En la gracia del Señor podremos caminar. Tal vez no iremos a grandes velocidades, pero progresa, iglesia. Progresa, avanza, disponte. Y el Señor va a continuar su obra en cada uno de sus hijos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús esta mañana por permitirnos compartir esta enseñanza. Lo cierto es que somos seres humanos olvidadizos, Señor. Frente a algún destello, frente a algo que nos deslumbra o algo que nos aqueja muchas veces, perdemos el sentido de propósito, perdemos la dirección. Y te rogamos, Señor, que esta mañana a cada uno de tus hijos, tus hijas que están aquí, esta palabra pueda ser como una advertencia, Señor, como un llamado de atención para que reconsideren sus caminos, Señor. Yo creo que nadie puede decir, yo estoy del todo bien respecto de esto. Sería actuar con jactancia y con faltar a la verdad. Creo que todos tenemos, de una u otra forma, que seguir negándonos a nosotros mismos. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y tenemos que seguir tomando nuestra cruz cada día, Señor. Porque habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá engaños, habrá traiciones, Señor, habrá decepciones. Y necesitamos seguir poniendo nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo y en su obra suficiente, Señor, que nos capacita también para llegar hasta el final de nuestros días, pero no aparte de nuestra responsabilidad de atender este llamado. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.